Hablamos entonces, bullying cibernético es el tema que vamos a hablar de este capítulo del día de hoy. ¿Sí? A nivel mundial se está hablando de este bullying cibernético, tal vez han escuchado por ahí noticias, ¿no? Y vamos a hablar entonces de este tema llamado bullying cibernético, ¿sí? Es el tema que vamos a llevar el día de hoy, ¿sí? Llamado bullying cibernético. A ver, cuando nosotros hablamos del bullying cibernético, ¿sí? Es una variante de acoso, en este caso, escolar, que consiste en usar medios electrónicos como las computadoras, celulares, por ejemplo, para acosar, intimidar y agredir psicológicamente a las víctimas. Por ejemplo, Ah, difundidos por como, internet, internet informático, internet información, por ejemplo, correos o mediante videos o fotografías que atentan contra la intimidad del agredido, ¿no? En este caso, ¿sí? Por eso se llama bullying cibernético. Cuando, en este caso, el bullying, por medio de tecnologías digitales, es como, ¿sí? Entonces, estamos hablando de, en este caso, de un ciberacoso o acoso o intimidad por medio de tecnologías, ¿no? ¿Por qué se llama bullying cibernético? Porque consiste en usar medios electrónicos, tecnología, ¿no? Mediante un celular, mediante una computadora, mediante un tablet, tal vez, ¿no? Vas a poder entonces. Puede ocurrir mediante redes sociales, ¿sí? Ya sabemos que son redes sociales o plataformas mensajeras, que ya sabemos cuáles son las plataformas mensajeras. Acuérdense, redes sociales y plataformas. Vimos en cómputo hablamos de esto, ¿no? Redes sociales y plataformas mensajeras, ¿no? Entonces, puede ocurrir mediante redes sociales y mediante plataformas mensajeras, ¿no? Las plataformas, por ejemplo, mediante plataformas de juego, también hay esto lo que se llama bullying cibernético, o mediante una llamada telefónica, también, ¿sí? Este comportamiento se repite y busca atemorizar o enfadar o humillar a otra persona en este caso, ¿sí? Por eso estamos hablando de este tema llamado bullying cibernético. ¿Qué puede causar el bullying? Causa daños en este caso, por ejemplo, lo que es psicológicamente a través de humillaciones, insultos o difusión o mentiras, ¿no? Entonces, podemos ver varias causas que nos puede causar, ¿sí? ¿Sí? Podemos observar varias causas, desde psicológicamente, socialmente, ¿no? Mediante humillaciones, mediante insultos, ¿no? Ese es un bullying cibernético también, mediante insultos, o mediante difusión de mentiras, ¿no? Difundir algo que no es, ¿no? Entonces, vamos a poder ver todas estas causas o consecuencias que podemos ver. ¿Sí? Sobre el bullying. Ahora, ciberacoso afecta a, por ejemplo, cuando vemos de este bullying cibernético, el ciberacoso escolar afecta, por ejemplo, en este caso ya está más del 20% en familias en el mundo. No es aquí en Perú, en todos los mundos hay el llamado bullying cibernético, en todo país, ¿sí? Mediante acosos, mediante redes. A partir del 2018, ¿no? Había un 20% de acoso cibernético. Ya en este tiempo ya hay un poquito, ya va aumentando. Por ejemplo, en los países, ¿no? Por ejemplo, el país, a partir el país en este caso la India, tiene un 37 ¿sí? De lo que es el bullying cibernético. En Brasil estamos a un 29%, ¿sí? De lo que es el llamado bullying cibernético. En Estados Unidos también hay bullying cibernético, que ya tenemos un 27%. En Japón a un 4%, por ejemplo. En Rusia a un 2%. Entonces, cada país, ¿no? Está pasando por este llamado bullying cibernético, ¿sí? Ciberbullying. Algunos lo conocen como el llamado ciberbullying, otros como bullying cibernético, ¿sí? Entonces, características o consecuencias que podemos ver. El acoso por internet, ¿sí? ¿Sí? El acoso puede ser mediante internet, como vemos, mediante grupos, mediante compañeros, ¿no? Intimidando, ¿no? ¿no? Acosando, agrediendo de forma psicológicamente varias personas. Podemos, mediante un grupo, por ejemplo, lo pueden hacer.
Entre conocidos, entre compañeros, puede haber este caso de agresor y agredido, causas de daños que puede ver, como les dije, lo que puede originar, lo que es lo psicológico y lo social. Por ejemplo, humillaciones, insultos, disfunciones de mentira, difundir una mentira que no pasó, ¿no? Entonces, podemos ver esto. ¿Qué otra característica podemos ver? Cotidiano, por ejemplo, por ejemplo, los ataques que no son, en este caso, puntuales, ¿no? En frecuencia, cuando hacemos algo, ¿no? Entonces podemos ver mediante online, por ejemplo, mediante las redes, mediante los Facebook, ¿no? Instagram, ¿no? Podemos hacer esta herramienta, podemos utilizar para hacer este acoso cibernético. Entonces, mediante online, nosotros podemos hacer esto, ¿sí? Entonces, por eso estamos hablando de esto. Entonces, ¿no? La diferencia, ¿no? Entre uno es bully y el otro es ciberbully. Son dos temas diferentes en este caso, ¿sí? Acuérdense que nosotros llevamos lo que era el bully. Ahora vamos a llevar en este caso el ciberbully o bully cibernético, ¿sí? Que es en este caso de forma virtual, intimidar, insultar mediante, ¿no? De forma puede ser grupal, ¿sí? O individual también, ¿sí? Y agredir de forma, ¿no? Entonces, para la educación, nosotros lo que necesitamos es hacer este cambio, ¿sí? Utilizar, por ejemplo, los chicos, sabemos que nosotros podemos utilizar el Profe, ¿te ve internet, mi podemos cámara? utilizar diariamente, por ejemplo, utilizamos dispositivos, medios Sí. electrónicos, computadora utilizamos, laptops utilizamos, celulares utilizamos, tablets utilizamos. Entonces, mediante estos medios electrónicos, nosotros podemos agredir a algún compañero, ¿sí? Entonces, nosotros lo que queremos es evitar esto, ¿no? No, que no haya violencia mediante niños, ¿no? En niños y adolescentes pasa esto, el bullying cibernético, ¿sí? La facilidad, ¿no? Que puedes trabajar mediante redes, puedes acusar, ¿no? Mediante distancia, pues insultarlo de lejos, ¿sí? Mediante una red. Entonces, ahí es donde vamos a hablar de esto, ¿no? El llamado bullying cibernético, ¿sí? En este caso, ¿no? Ahora, protagonismo del ciberbullying, ¿sí? O bullying cibernético. Las personas que intervienen en un proceso de ciberbullying pueden desempeñar distintos roles. Por ejemplo, puede ser el agresor, en este caso, quien realiza el acoso, o la víctima, por ejemplo, quien sufre del acoso, ¿no? Si nos damos cuenta, aquí estoy poniendo algunos puntos, ¿no? De las personas que pueden intervenir en el proceso del ciberbullying, ¿no? La víctima, quien sufre el acoso. El reforzado, la persona que refuerza, el que estimula a la agresión favorecida, ¿no? ¿No? Entonces, el que anima a seguir insultando, ¿no? Entonces, esa persona se llama el reforzador, ¿sí? El agresor es el que acosa, ¿no? El que está realizando el acoso. Y la víctima es el que sufre el acoso. Y el reforzado es la persona o el compañero que sigue reforzando en agredir, ¿sí? Y ayudante ayuda al agresor materialmente a cometer el acoso, ¿no? El ayudante. Esa es la persona, ¿no? Que ayuda al agresor, ¿no? ¿No? La persona que le dice, sí, la persona que dice que lo insulte, ¿no? Ese es el ayudante, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Esta es la víctima, el agresor es la persona que lo insulta, la primera persona que insulta, él es el agresor, el que realiza el primer acoso. Y el reforzado es la otra persona que le dice que siga insultando. Él se llama el reforzador. Y el ayudante es el agresor materialmente que comete el acoso, ¿no? El que le dice, ¿sí? Que lo insulte. Y el defensor intenta ayudar a la víctima a librarse del acoso, ¿no? Entonces tenemos las personas que intervienen en este proceso. Agresor, víctima, reforzador, ayudante y defensor. Son 5 personas que podemos ver aquí. Entonces, son las personas que nosotros podemos ver el protagonismo. Ahora, ¿qué más podemos ver? El medio utilizado. ¿Qué medio utilizan? Por ejemplo, los medios más utilizados son los ordenadores, móviles, las consolas. Mediante consola también se puede hacer un insulto cibernético,
¿no? Cuando jugamos, ¿no? Algún juego, ¿no? Mediante consola podemos insultar cibernético. Entonces, utilizando canales como el internet, mensajería, ¿no? El WhatsApp como mensajería, redes sociales, Facebook, Instagram, ¿no? Y aplicaciones para las móviles, etcétera. Son los medios utilizados que podemos ver. Ahora, ¿qué tipos de acosos cibernéticos tenemos? Tipos de acosos cibernéticos. Enviar mensajes agresivos a alguien, por ejemplo, fotos vergonzosas de otra persona, por ejemplo, una foto vergonzosa, inventar y O, difundir historias o falsas, decir, o ¿no? decir que sus, o decir que es como su cara es fea. ¿No? Hay varias formas que podemos ver este acoso, ¿no? Una foto, ¿no? Que te tomaron que si estabas cayendo, ¿no? Es una foto vergonzosa, ¿no? Lo suben a las redes, entonces eso ya es una foto de forma vergonzosa, ¿no? Ahora, inventar y difundir historias falsas sobre otra persona, mentir o difundir, ¿no? Cosas que no pasaron, ¿no? A otras personas que ignoren o lo incluyan en las actividades. Cuando tú ignoras o lo excluyes de alguna actividad. Por ejemplo, cuando van a hacer un trabajo grupal, lo excluyes del grupo, ¿no? No quieres que se junte a tu grupo, entonces eso también influye en el bullying, ¿sí? Entonces ahí todo lo que podemos ver o los tipos de acoso que nosotros podemos ver, ¿no? Entonces, miren todo lo que nosotros, o qué tipos podemos ver, ¿no? ¿Cuáles son los 7 tipos del cyberbullying, por ejemplo? Difundir perfiles falsos, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos ver todo esto, ¿no? Mediante el bullying cibernético o ciberbullying, ¿no? Ahora, ¿qué causa el ciberbullying? Ciberbullying, la diferencia, por ejemplo, ¿qué nos puede causar? La raza, el origen, por ejemplo, las culturas, la orientación sexual, el aspecto físico, etcétera, ¿no? Por la diferencia de raza, ¿no? Entonces, el origen, mediante el origen, ¿no? Una persona es de otro origen, la cultura, ¿no? Algunas culturas diferentes, la orientación social, el aspecto físico en este caso, etcétera, ¿no? Incrementa la probabilidad de sufrir el acoso por internet, ¿sí? Por el acoso por internet podemos ver, ¿no? La baja autoestima, la inseguridad o la falta de habilidades sociales. Complica la relación con los demás, las respuestas a los conflictos y la defensa de los propios derechos, ¿no? Todo lo que puede causar el ciberbullying. Raza, origen, cultura, orientación, aspecto, la baja autoestima, la inseguridad, sufrir acoso por internet, ¿no? Complicar la relación con las demás personas, ¿no? ¿No? Y como vemos la imagen, ¿no? Aquí tenemos cuando te ponen ¿no? En el Facebook, cabeza, ¿no? ¿No? Entonces, cuando te envían un mensaje, ¿no? Por Facebook, ¿no? Y te pueden insultar. Entonces, vemos todo esto en el llamado ciberbullying, ¿sí? Ahora, ¿qué hace en este caso? ¿Qué hacemos en este caso en el ciberbullying? Hablar con alguien, ¿no? ¿Qué hacer en este caso si te pasa este ciberbullying? Habla con alguien que conoces bien o a quien le tienes confianza, ¿no? En este caso, puedes hablar con papito, ¿no? Me puedes contar también, ¿no? Si te pasa algo, siempre tienen para contarme, ¿no? A mí, o tal vez a otra persona, a otro profesor, tal vez que le tengas confianza, ¿no? Entonces, tienes que hablar, ¿no? Siempre no quedarnos callados en esto, ¿sí? Si tú estás pasando por esto, ¿sí? Por alguien está pasando por ahí, ¿no? Entonces, siempre hablar con alguien, ¿sí? Sea papá, ¿no? O los maestros, o un maestro que tengas confianza, puedes contarle esto. Hablar con alguien, ¿no? Siempre. ¿Y a quién le tienes confianza en esta cosa? ¿No? ¿No? A quien le tengas confianza puedes hablar y contar, ¿no? Esta persona te puede dar el apoyo que necesitas y podrías tener sugerencias para hacer frente a la situación que esta vez tú no has considerado, ¿no? Es la persona que te va a apoyar o te va a sugerir qué es lo que tienes que hacer, ¿sí? Si decides hablar con un maestro o un consejero en este caso, es posible que te sientas más cómodo, por ejemplo, teniendo un amigo a tu lado. Si tienes que, ¿no? Si te sientes que podrías estar demasiado nervioso para hablar, por ejemplo, o escribir lo que quieras decir,
en un papel o un correo electrónico, ¿no? Si tienes nervio a contarme, ¿no? O contar a alguien, ¿no? A un maestro, ¿no? En este caso, lo puedes hablar, ¿sí? Si no puedes hablar, tienes nervio a contar o escribir, ¿no? Mediante un papel, tal vez lo puedes escribir por un papel, me lo puedes decir, ¿no? O mediante un mensaje, ¿no? Entonces, puede ser esto, ¿no? Es importante que hables con alguien más también, si no puedes hablar conmigo, con un maestro, puedes hablar con otra persona, con tu papá, con tu tío, ¿no? Es importante hablar con alguien más y que siga haciendo hasta que obtengas la ayuda necesaria para salir de este llamado ciberbullying o bullying cibernético. ¿Sí? Ahora, aquí te digo, aquí te pongo 4 preguntas. ¿Cómo evitar el ciberacoso? Por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos evitar el ciberacoso? A ver, Bloquearlo, bloqueándolo. ¿sí? A ver, aquí te voy a mostrar un video y cómo evitar el ciberacoso. A ver, voy a compartirlo. ¿Sí? Hola Ana, veo que estás conectada, ¿verdad? Ya está. A ver. Hay muchas cosas interesantes en Internet. Por ejemplo, escribirte con tus amigos en las redes sociales puede ser muy divertido. Pero a veces hay que tener cuidado, porque nuestro comportamiento podría hacer daño a los demás. ¿Qué quieres decir? Hagamos una pequeña prueba, ¿vale? En el grupo de WhatsApp del cole, alguien comparte una foto embarazosa de un amigo tuyo. ¿Cómo reaccionarías? Oye chicos, esto no tiene gracia. ¿Por qué no borramos la foto? Lo virtual es real. Hablando con un amigo, bromeas usando una palabra poco agradable para dirigirte a él, pero este se enfada. ¿Cuál sería tu reacción? Vaya, qué exagerado. Debería hacerle gracia. Debería ponerme en su lugar. Sé que ha sido un error y tengo que disculparme. Las palabras tienen consecuencias. Un amigo te cuenta una de sus debilidades y lo quieres compartir en redes sociales. ¿Qué harías? ¡Qué divertido! Lo voy a compartir. Imagínate la cantidad de me gusta que voy a conseguir. Soy lo suficientemente mayor para darme cuenta cuándo debo compartir algo online y cuándo no. Esta vez sería mejor no hacerlo. El silencio también comunica. Bien hecho, Ana. Recuerda que nuestro comportamiento es crucial para luchar contra el ciberbullying. Y recuerda, sé un buen amigo, no un observador. Si encuentras vídeos o mensajes ofensivos, pide a los acosadores que paren. Si te callas ante el acoso, tú también estás contribuyendo. Tus acciones marcan la diferencia. Recuerda que las palabras tienen consecuencias y todo lo que digas online puede tener repercusión en la vida real. Respeta la privacidad de tus amigos. ¿Cómo te sentirías si un amigo comparte algo embarazoso sobre ti? Es mejor preguntar a la persona antes de publicar algo. Usa las herramientas a tu disposición. La mayoría de las redes sociales te permiten bloquear o comunicar cualquier problema a los administradores. Puedes usar estas herramientas si sufres acoso. Si ves algo online y no te gusta, o crees que podría herirte a ti o a un amigo, recuerda que siempre puedes hablarlo con un adulto.